En capítulos anteriores, la última gran batalla entre portaaviones ha acabado en desastre para los japoneses. Pero el enemigo sigue siendo formidable y aún guarda un as en la manga. La imponente flota nipona navega hacia las fuerzas norteamericanas en el Golfo de Leyte. USS Enterprise, una ciudad combatiente de acero. Es el barco más respetado y condecorado de la Segunda Guerra Mundial. En este campo de batalla de 360 grados, donde las amenazas acechan en los mares, en el cielo y bajo el agua, los enemigos del Enterprise podrían estar en cualquier parte y en todas partes. No hay donde huir cuando la batalla nos rodea. Batalla 360 grados. La batalla del Golfo de Leyte. Amanecer, 24 de octubre de 1944. Mar de Filipinas. 12 bombarderos y 16 cazas Hellcat despegan del USS Enterprise. Su misión, explorar las aguas del sudoeste del Golfo de Leyte. Se dice que buques japoneses se dirigen hacia las fuerzas norteamericanas que desembarcan en la isla de Leyte. Es probable que entre ellos se encuentren dos superacorazados, el Musashi y el Yamato, los mayores del mundo. Y los bombarderos del Enterprise esperan destruirlos. Los pilotos están ansiosos por dar el tiro de gracia al último portaaviones enemigo que tomó parte en el ataque a Pearl Harbor, el Suikaku. Su gemelo, el Shokaku, pereció recientemente en la batalla del Mar de Filipinas. En este momento, el Suikaku y el Enterprise han visto más combates que ningún otro portaaviones de ambos bandos desde que empezó la guerra. Bill Norbert, un joven de 23 años natural de Massachusetts, está a bordo desde esos primeros días. Estábamos como en una partida de damas, diría yo, entre nosotros y los enemigos. El Shokaku y el Suikaku eran barcos gemelos. Nosotros, el Yorktown y el Hornet, éramos gemelos. Nos enfrentamos muchas veces durante la guerra. Ahora, a las 8 de la mañana, cuando los aviones del Enterprise llegan al mar de Sulu, escudriñan la superficie meticulosamente en busca de navíos enemigos. Poco más de una hora después, a 4.500 metros debajo de ellos, el grupo de búsqueda divisa lo que ha estado buscando: una escuadra japonesa. No hay portaaviones ni superacorazados, pero el grupo incluye 2 acorazados normales y un crucero pesado. Son escoltados por 4 pequeños destructores y van hacia el norte a 15 nudos. Estos barcos solo pueden tener un destino: las playas de Leyte, tomadas por los americanos. Es hora de atacar. La aviación del Enterprise se alinea inmediatamente para lanzarse contra los buques japoneses. El plan es que los bombarderos se posicionen donde puedan alcanzar a los acorazados. Los acorazados japoneses eran los objetivos principales. Mientras, los cazas descenderán para ametrallar los destructores y cruceros de escolta de los acorazados. Así, cruceros y destructores tendrán que dividir su fuego y no podrán ocuparse de los bombarderos. Serán distraídos por los cazas. Los cazas inclinan el morro hacia el agua, acelerando a fondo.
Rápidamente se levanta una cortina de fuego para recibirlos. Los aviones se encuentran con un intenso fuego antiaéreo de la flota japonesa muy curioso. Cada barco disparaba con un color distinto, así que cuando estallaban las granadas, se podían ver nubes azules, amarillas, blancas y rojas. Una escena muy interesante. Los proyectiles de los barcos enemigos se marcan con tintes de distintos colores, de manera que los disparos de uno pueden distinguirse de los demás. Atravesando el intenso fuego antiaéreo, los Hellcat disparan al crucero y los destructores con ametralladoras y cohetes. Unos segundos por detrás, los bombarderos en picado Curtiss Helldiver se precipitan sobre los acorazados. A 600 metros, los Helldiver sueltan sus bombas. Salen del picado justo encima del agua y maniobran para evitar el colorido fuego antiaéreo mientras escapan. Arthur Krupp es un joven de 19 años de Michigan. Bajábamos como hasta la altura de 3 pisos o lo que podíamos. La razón es que el fuego antiaéreo disminuía rápidamente porque salíamos de su alcance. El humo y el fuego en las cubiertas de los acorazados anuncian el éxito de los bombarderos. Fallaron varias por muy poco, pero al menos 3 bombas dieron de lleno. En esta batalla, la armada japonesa sufre bastantes daños graves. Aún así, ninguno de los acorazados está fuera de combate, aunque las heridas los ralentizarán. Pero para el comandante Fred Bakutis, líder de los Hellcat del Enterprise, este encuentro supone el fin de la batalla. Poco después del ataque informa de que pierde combustible y va a hacer un amerizaje forzoso. Bakutis se enfrenta a una muerte casi segura. Si el impacto no lo mata, quedará desamparado y solo en aguas enemigas y a más de 160 kilómetros de tierra. Sus camaradas también corren un grave peligro. Creen que han asestado un golpe importante a la fuerza enemiga, pero no saben que a unos cientos de kilómetros al norte, una flota japonesa mucho mayor, que cuenta con los acorazados más grandes del mundo, se dirige hacia las tropas norteamericanas que desembarcan en Leyte. Y los nipones guardan un as en la manga. Una argucia para alejar al USS Enterprise y los demás grandes portaaviones norteamericanos de la zona de combate. Y podría funcionar. En octubre de 1944, las flotas de portaaviones norteamericana y japonesa llevan 3 años combatiendo. Midway. Las Salomón Orientales. Santa Cruz. Y ahora, tras el reciente choque en el mar de Filipinas, en el que perdieron 400 aviones, la flota de portaaviones enemiga es una sombra de lo que fue. En este momento sus portaaviones están vacíos. Tienen buques, pero no tienen aviones ni pilotos para embarcarlos. Solo quedan poco más de 100 aviones repartidos entre los portaaviones supervivientes. Aún así, la armada japonesa tiene otra arma eficaz y amenazante. La potencia de la armada japonesa en este momento está en los acorazados y los cruceros pesados. Todavía tienen un número formidable de buques fuertemente armados con los que resistir. Entre los efectivos navales japoneses están los 2 superacorazados. Los enormes Musashi
y Yamato. Los mayores acorazados jamás construidos. Eran acorazados gigantescos. 263 metros de eslora, 52 de manga y un peso de 72.000 toneladas. El Yamato y el Musashi tenían una batería principal de 9 cañones de 460 milímetros. Los cañones navales más grandes empleados en combate. Llevan un blindaje extremadamente pesado, pero aún así son relativamente rápidos y gráciles, y pueden infligir un daño que resultaba inconcebible incluso al principio de la guerra. Ahora los almirantes japoneses tienen que confiar en estos enormes barcos para detener el avance norteamericano por el Pacífico. Creen que la mejor forma de hacerlo es impedir los desembarcos. En ese punto de la guerra se dan cuenta de que lo importante es atacar las fuerzas invasoras de Estados Unidos. Así que el objetivo del ataque de los acorazados japoneses no son por primera vez los barcos del adversario, sino la cabeza de playa, los transportes y el aparato logístico que apoya la invasión. Por su parte, la flota norteamericana se mantiene firme por el momento. Todavía tienen portaaviones y aviación más que suficiente. Los almirantes también disponen de acorazados y cruceros. Piensan que en este punto de la guerra tienen potencia bélica suficiente para atacar las Filipinas. Si toman las Filipinas, se encontrarán entre Japón y sus suministros de petróleo de Indonesia. Pero cualquier intento de desembarcar en Filipinas será combatido enérgicamente. Los japoneses defenderán hasta la muerte este terreno vital. La estrategia para recuperar las Filipinas requiere que primero se tome la isla de Leyte, situada en un punto central. Saben que necesitan conquistar Leyte para poner en funcionamiento bases aéreas. Después podrían extender el paraguas aéreo sobre partes más alejadas de Filipinas y eventualmente continuar con la liberación de Luzón, donde se encuentra la capital, Manila. La Armada de Estados Unidos usará dos flotas separadas para lograrlo. Las fuerzas de desembarco son transportadas por la séptima flota bajo mando del vicealmirante Thomas Kinkaid. Kinkaid es un hombre duro y resuelto con amplia experiencia en el mando de acorazados. Los transportes y barcos de guerra de la séptima flota llevarán a las tropas hasta la orilla y les proporcionarán apoyo. El apoyo aéreo lo aportarán los portaaviones pequeños llamados de escolta o jeeps. Esos portaaviones pequeños también mantendrán sus aviones en vuelo para proteger a otros barcos de la flota invasora. Los acorazados más antiguos que se hundieron en Pearl Harbor y fueron reflotados y reparados bombardearán las playas antes del desembarco. La otra flota en esta operación es la tercera bajo el mando del almirante William F. Halsey. Ahora, el almirante Halsey es una figura emblemática de los portaaviones y la aviación embarcada. Fue Halsey quien mandó la fuerza del Enterprise en todas las batallas de los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial. La tercera flota de Halsey incluye el ya legendario Enterprise y otros 17 portaaviones grandes y rápidos. Su misión será dar una mayor cobertura y apoyo a la operación de desembarco de Leyte.
Si la flota nipona aparece, el famoso almirante intentará machacarla antes de que tenga la oportunidad de impedir el desembarco en Filipinas. Pero los japoneses han diseñado una estrategia para contrarrestar la presencia de Halsey. Ejecutado adecuadamente, creen que su plan aplastará a los norteamericanos en el Golfo de Leyte. Después de su gran derrota en las Marianas, en la batalla conocida como Tiro al Pato, la armada japonesa fue dispersada. La flota principal de portaaviones está reparándose en Japón. Necesitan aviones nuevos. Han perdido cientos de aviadores navales en combate ese verano. Así que los portaaviones están en Japón. Y los acorazados, cruceros y el resto de la flota está a miles de kilómetros al sur. Algunos de sus buques están en ese momento destacados cerca de Singapur, porque allí hay petróleo y lo necesitan para funcionar. Pero los almirantes japoneses pretenden utilizar estas circunstancias en su provecho. Aunque su flota de portaaviones vacíos no tiene capacidad de combate, sí tiene un gran potencial de distracción. Los japoneses la emplearán como señuelo. Navegarán hacia el sur desde Japón como si pretendieran obstaculizar la operación de Leyte. Esperan que el almirante Halsey, siempre deseoso de hundir portaaviones japoneses, vaya al norte para interceptarlos, alejando sus naves de la zona principal de combate. Simultáneamente, la mayor acción del enemigo llegará desde el sur. Los acorazados y cruceros japoneses se dirigirán hacia Leyte de Singapur. La flota se dividirá en dos grupos. Uno de ellos atravesará el mar de Sulu y el estrecho de Surigao y se acercará al Golfo de Leyte desde el sur. El otro navegará por el mar de Sibuyan y el estrecho de San Bernardino para llegar a Leyte desde el norte. Hacen una tenaza desde norte y sur con los acorazados y cruceros que esperan reunir en la isla de Leyte para aplastar los convoyes invasores. Cuando las fuerzas niponas y norteamericanas se encuentren el número de barcos empleados y los cientos de kilómetros que separan las principales zonas de combate, convertirán la batalla del Golfo de Leyte en el mayor enfrentamiento naval de la historia. Ahora, la mañana del 24 de octubre de 1944, el desembarco americano en la isla de Leyte lleva 4 días en acción. La resistencia de las tropas japonesas ha sido mínima debido en gran parte al bombardeo de los acorazados de la séptima flota. Ken Peck, de 25 años, natural de Oregón, es oficial artillero. En cada operación nueva, primero los debilitábamos con bombardeos durante un tiempo y luego atacábamos. Cuando desembarcaron en Leyte, no creo que hubiera demasiada resistencia u oposición. La armada japonesa se dirige a Leyte a toda máquina para detenerlos. Mientras hombres y equipos llegan a la orilla, a 96 kilómetros de la costa oriental de Leyte, la tercera flota de William F. Halsey, en la que está el USS Enterprise, envía sus aviones de reconocimiento, como los 28 que han salido hacia el mar de Sulu por la mañana para buscar barcos que se aproximen. Richard Hart es también oficial artillero. Sabíamos que la flota japonesa había levado anclas y teníamos submarinos que hicieron un trabajo excelente, siguiéndoles la pista y dándonos aviso.
En efecto, hace 25 horas los submarinos norteamericanos Darter y Dace lanzan torpedos contra la fuerza central japonesa. Estos submarinos estaban explorando el extremo sur de Palawan. Y lograron alcanzar y hundir 2 cruceros pesados. Tras este encuentro, el almirante Halsey incrementa los vuelos de exploración desde el Enterprise y los demás portaaviones. El vuelo que se ha dirigido al sur esta mañana, liderado por los comandantes Emmett Riera y Fred Bacutis, descubre la fuerza sur japonesa, la mitad de la operación de tenaza sobre Leyte. La Fuerza Sur está mandada por el vicealmirante Shoji Nishimura. Nishimura, de 55 años, dirigió de forma competente la 7ª flota de cruceros en la campaña de Guadalcanal, bombardeando el campo Henderson e infligiendo graves daños. Ahora, gracias a los Helldiver de Riera, 2 de los acorazados de la Fuerza Sur han sido alcanzados. El Curtiss SB-2C Helldiver es un avión de ataque temible. Su impresionante velocidad de casi 500 kilómetros por hora es posible en parte gracias a su compartimento interno de bombas. Llevar las bombas en el interior reduce la resistencia. El bombardero va armado con 2 ametralladoras de 20 milímetros montadas en las alas y 2 7.62 en la cola. Aunque el ataque de los Helldiver de Riera a la Fuerza Sur ha provocado algunos incendios, las llamas se extinguen rápidamente y ningún barco queda inutilizado. Los cazas Hellcat han alcanzado con cohetes el crucero y los destructores, pero el daño es mínimo y los barcos siguen su rumbo. El Hellcat del comandante Fred Bacutis ha sido derribado. Poco después de informar por radio de que pierde combustible, su avión se estrella contra el agua. Bacutis tiene suerte y sobrevive al impacto. Sale apresuradamente del aparato cuando comienza a hundirse. Bacutis logra sobrevivir al amerizaje y consigue inflar el pequeño bote salvavidas. Pero lo más importante es que su amigo Emmett Riera, que está al mando de los Helldiver, llega a una posición desde la que puede lanzar un bote más grande a Bacutis. El comandante Riera tiene la precaución de señalar la posición de Bacutis antes de regresar con sus aviones al Enterprise. Mientras, a 500 kilómetros al noroeste, en el mar de Shibuyan, la Fuerza Central japonesa también se dirige a Leyte. Esta flota consta de 5 acorazados, 7 cruceros pesados, un crucero ligero y 13 destructores. En esta flota de ataque están los monstruosos acorazados Yamato y Musashi. Los 2 navíos tienen cañones de 460 milímetros y están diseñados para mantener una impresionante fuerza ofensiva. Forman el núcleo de la fuerza principal japonesa. Detectados previamente por los aviones de reconocimiento, ahora a las 10:30 de la mañana, la Fuerza Central es atacada por bombarderos norteamericanos. Son de otros 2 portaaviones de la flota del almirante Halsey. El USS Intrepid y el USS Cabot.
Los Helldiver y los torpederos Avenger del Intrepid y el Cabot se lanzan contra esa flota japonesa. Alcanzan un crucero y 3 acorazados, incluyendo los megacruceros Yamato y Musashi. Los monstruosos buques reciben los impactos sin inmutarse y mantienen la velocidad. Pero pronto llega una segunda oleada de aviones del Intrepid, el Essex y el Lexington, que concentra su ataque en el Musashi. Los pilotos atraviesan el cielo salpicado de explosiones. Los bombarderos lo alcanzan 10 veces. Ahora el Musashi se resiente. Alcanzan al Musashi con bombas y torpedos y consiguen debilitarlo y ralentizarlo. Cuando la humareda se despeja, el Musashi se escora a babor y se esfuerza por avanzar a 15 nudos. Pero los problemas del enorme barco están lejos de acabar. Unas horas después, a media tarde, los pilotos del Enterprise tienen su oportunidad. Una oleada de bombarderos del Enterprise y el Franklin se abalanza decidida a mandar al Musashi a pique. Cuando llegaron los bombarderos en picado y los torpederos, encontraron el objetivo más grande que habían visto y quisieron aniquilarlo. Los pilotos de los bombarderos mantienen el picado más de lo normal. Se acercan mucho antes de soltar las bombas. La táctica tiene éxito. Todos los torpedos hacen blanco, los 8. 11 de las 18 bombas también aciertan. Cuando los dos escuadrones giran para retirarse, el Musashi se detiene, con la proa hundida y ardiendo. La aviación del Enterprise participa en la destrucción de uno de los 2 acorazados más poderosos del mundo. El Musashi acaba en el fondo del mar poco después del anochecer. Pero ha estado a la altura de la dureza que se le atribuía. Los norteamericanos estaban asombrados por la cantidad de daños que sufrió antes de irse a pique. Los tenaces ataques de la aviación desconciertan al vicealmirante Takeo Kurita, que da media vuelta con su flota, pero solo temporalmente. Ha sufrido ataques tan intensos de una oleada tras otra de bombarderos norteamericanos que intenta retirarse más allá del alcance de sus portaaviones. A los norteamericanos les parece que esa fuerza ha sido vencida y que está en retirada. Eso lleva al almirante Halsey, al mando de la tercera flota de Estados Unidos, a la conclusión de que Kurita huye y abandona la zona de combates. Halsey piensa que ya puede dirigir su flota de portaaviones a otro lugar.
Pero este cambio del almirante es prematuro. Al final de la tarde, el almirante Kurita vuelve con sus fuerzas y, ocultas por la oscuridad, las lleva a través del estrecho de San Bernardino. Pero mucho antes de que la Fuerza Central cambie de rumbo por segunda vez, los aviones de reconocimiento informan al almirante Halsey de que se aproximan portaaviones nipones desde el norte. Van hacia las Filipinas desde las islas de Japón. El almirante no sabe que los portaaviones enemigos son literalmente una amenaza vacía. No sabe que hacen de señuelo para alejarlo de la batalla. El almirante William Halsey, cuyo lema es golpea fuerte, rápido y muchas veces muerde el anzuelo. El artillero antiaéreo de marines Jack Maroney es un tejano de 20 años. Por supuesto, era un secreto a voces que Halsey quería hundir todos los portaaviones japoneses que pudiera. Tenía lógica. Se dirigió al norte para tratar de eliminar la flota japonesa. El tripulante de 21 años, Pedro Sandoval, también es de Texas. Cometimos un gran error porque dejamos los demás barcos sin protección. Con la acción de Halsey, el estrecho de San Bernardino, la ruta que la Fuerza Central japonesa debe seguir para llegar al Golfo de Leyte, queda desprotegido. Esto podría significar la destrucción de toda la séptima flota. Pero como el almirante cree que la Fuerza Central se bate en retirada y que los portaaviones representan la mayor amenaza, toma la decisión sin preocupaciones. 24 de octubre de 1944, 10:30 de la noche. La Fuerza Sur japonesa, la flota atacada por los aviones del Enterprise por la mañana, ya ha salido del mar de Sulu y entra en el estrecho de Surigao. Este estrecho conduce al extremo sur del Golfo de Leyte. Pero por suerte, para las fuerzas de desembarco norteamericanas, esta ruta de ataque está cubierta. Justo detrás de la entrada del estrecho, bajo el firme mando del contraalmirante Jesse Oldendorf, hay 6 acorazados norteamericanos y 8 cruceros. Los acorazados que mandaba Oldendorf no eran precisamente de última generación, comparados con los nuevos de la clase Iowa que combatían entonces en el Pacífico. Esos acorazados habían sido hundidos o dañados en Pearl Harbor, el Maryland, el California, y precisamente estos barcos que los japoneses intentaron hundir en Pearl Harbor son los que vuelven a combatir en Leyte devolviendo el favor. Los barcos reparados están aquí para bombardear las playas, apoyando a la fuerza de desembarco en Leyte, el 6º Ejército de Estados Unidos, y para protegerla de un ataque naval desde el sur, un ataque que la fuerza japonesa espera descargar en solo unas horas. Pero antes deben superar a los acorazados de Oldendorf, y este sabe que se aproximan. El almirante ha sido alertado previamente por las lanchas torpederas que envió al estrecho con esa misión. Cuando llega la noticia de que los navíos nipones han alcanzado su posición, Oldendorf despliega inmediatamente sus grandes buques de guerra para una épica batalla. Así que Oldendorf dispone los barcos en formación de combate. Va a realizar una maniobra clásica llamada cruzar la T. La columna de barcos enemigos será interceptada por sus buques, de manera que todos los acorazados de Oldendorf podrán disparar todas sus armas, concentrando el fuego en una sola columna de barcos. Es una posición defensiva ideal. A las 3:51 de la madrugada, los cañones guiados por radar de los acorazados norteamericanos abren fuego. Los disparos de los dos bandos se prolongan más de una hora, pero los norteamericanos se imponen. Hunden 2 acorazados japoneses, un crucero pesado y algunos destructores. El vicealmirante Shoji Nishimura, comandante de la Fuerza Sur, se va al fondo con su buque insignia, el Yamashiro. Así que la parte sur de la tenaza es destruida completamente sin conseguir nada. Es la última batalla con formación de combate en línea de la historia. Los acorazados nunca volverán a enfrentar sus cañones. Mientras el resplandor del amanecer ilumina poco a poco el horizonte, a 800 kilómetros al norte del estrecho de Surigao, el Enterprise y la tercera flota se preparan para su propia batalla.
Los portaaviones japoneses vacíos de señuelo han llegado a las aguas de Cabo Engaño, el extremo norte de la mayor isla filipina, Luzón. El nombre del lugar resulta irónico. ...25 de octubre, 6 de la mañana. La tercera flota del almirante William Halsey lanza aviones de reconocimiento en busca de los portaaviones enemigos. Otros bombarderos y cazas también se hacen al aire, disponiéndose a atacar en cuanto reciban la orden. A las 7:15, algo más de una hora después de despegar, los exploradores informan de un contacto. Han divisado la fuerza norte enemiga. En el centro de esta flota hay 4 portaaviones, 1 normal y 3 ligeros. Solo llevaban unos pocos aviones, pero se suponía que eran el queso de la trampa. 2 viejos acorazados, 3 cruceros ligeros y 9 destructores escoltan a los portaaviones. El navío más interesante para el almirante Halsey es el portaaviones más grande. Se trata del Suikaku, el único que queda de la fuerza que atacó Pearl Harbor. El Suikaku y su gemelo, el Shokaku, eran los 2 portaaviones que más deseaba hundir. El Shokaku había sido destruido en el mar de Filipinas. Los bombarderos de la tercera flota no pierden el tiempo en comenzar el ataque. Una oleada tras otra de cazas y bombarderos castigan a la flota japonesa. El Tsuikaku es atacado por bombarderos del Lexington, el Essex y el Langley. Clavan 7 torpedos en el casco del gran portaaviones y dejan 9 bombas en su cubierta. Al mismo tiempo, a 5 kilómetros de allí y a 3.000 metros de altura sobre la batalla, los bombarderos en picado del Enterprise vuelven su atención al portaaviones ligero Suiho. Los bombarderos y los torpederos presionaban con tanta intensidad y tan de cerca al Suiho que era difícil que no alcanzaran el objetivo. Así fueron lanzando sus torpedos y bombas, pararon en seco al Suiho y empezó a arder. Pero muy cerca, los cañones del acorazado IC siguen escupiendo un mortífero fuego. Batalla del Golfo de Leyte. El portaaviones ligero japonés Suiho está en llamas y ya no es una amenaza en la batalla de Cabo Engaño. Con el Suiho inutilizado, un torpedero Avenger del Enterprise se dirige rápidamente a otro objetivo, el acorazado Ise. El acorazado japonés Ise es un híbrido, un portaaviones acorazado. Tras perder tantos portaaviones en combate, la Armada japonesa ha convertido el Ise parcialmente en portaaviones, sustituyendo las torretas de popa por una corta cubierta de vuelo. El Ise puede transportar hasta 22 aviones, pero sigue conservando la potencia de fuego de sus 8 cañones de 355 milímetros. El Avenger se dirige ahora sobre el Ise, pilotado por el alférez Mike Crouse. Debajo, en la panza del avión, está el operador de radio y bombardero Arthur Krupp. El Avenger se abalanza sobre el acorazado, atravesando una cantidad tremenda de fuego antiaéreo. Los explosivos multicolores estallan alrededor del bombardero. Pese al peligro, Mike Crouse no quita ojo al acorazado, y Arthur Krupp se mantiene pegado a la pantalla de radar, informando de la posición del objetivo. Pero una de las granadas estalla demasiado cerca. Nos dieron bajo la cola. La ventana que tenía junto a la cabeza se rompió. Mike lo estabilizó. Pensé que me habían dado. Noté que me goteaba algo por la nuca y dije, oh, oh. Aún así, la obstinada tripulación sigue concentrada en la misión. Seguí informándole. Descendimos e hicimos una pasada. Vi como nuestro torpedo hacía blanco. Cuando el Avenger inicia la retirada, Arthur Krupp tiene la oportunidad de mirar su herida. Resultó que lo que goteaba era agua que se había derramado. Yo estaba bien, no me habían dado. Lo que nos pasó por debajo debió ser un proyectil grande y la ventana probablemente la reventó un trozo de metralla. La ruta de escape del Avenger de la zona de combate pasa sobre el portaaviones Suikaku, que está hundiéndose. La cubierta está llena de marineros japoneses. Mike redujo la velocidad casi hasta entrar en pérdida
y pasó justo por encima del portaaviones. Los japoneses blandían las espadas y los puños contra nosotros. El Tsuikaku había sido el responsable de las muertes de muchos norteamericanos y las tripulaciones de los bombarderos de la batalla de Cabo Engaño están extasiadas al verlo escorarse, minutos antes de desaparecer bajo las olas. La fuerza que atacó Pearl Harbor ya ha sido destruida y Pearl Harbor ha sido vengado. Pero la satisfacción de ver el final del Tsuikaku se empaña abruptamente con la noticia de un posible desastre en el Golfo de Leyte. Estábamos en medio de los portaaviones cuando, de repente, oímos que el grupo central había dado la vuelta y regresaba. Mientras la tercera flota de William Halsey machacaba a los portaaviones japoneses junto al Cabo Engaño, las fuerzas de desembarco en el Golfo de Leyte han sido cogidas por sorpresa. La fuerza central del vicealmirante Kurita, la que Halsey creía que se retiraba, en realidad ha dado la vuelta. Ha navegado toda la noche por el estrecho de San Bernardino. Ha entrado en el mar de Filipinas y se dirige al sur, hacia el Golfo de Leyte, esta mañana. Con Halsey y su tercera flota hundiendo portaaviones más al norte, Kurita llega al Golfo sin encontrar resistencia y avanza hacia las tropas de desembarco norteamericanas. En esta parte del Golfo no hay acorazados de Estados Unidos. Los únicos navíos presentes son varios pequeños portaaviones de escolta, o jeeps, junto con los destructores que los protegen. Con un desplazamiento de 7.800 toneladas, un portaaviones de escolta mide 156 metros de eslora y 20 de manga. Con una velocidad de 19 nudos puede transportar hasta 28 aviones. Su tripulación es de 860 hombres y la mayoría de los portaaviones de escolta se defienden de los ataques aéreos con cañones de 127 milímetros. Cuando sale el sol, los portaaviones jeeps norteamericanos comienzan la rutina matinal de preparar los aviones para cubrir a las tropas y se llevan la horrible sorpresa de ver una enorme flota de barcos japoneses en el horizonte, acercándose a ellos rápidamente. Al noroeste, el piloto de Avenger, Alfred Bilbrooks, informa de que el enemigo está a solo 15 kilómetros al norte de la fuerza de desembarco. Su comandante dijo, es imposible que estén aquí. Y el Alfred Brooks contestó, pues sí que están, veo las albóndigas de las banderas. Los acorazados de la séptima flota están demasiado alejados para una ayuda inmediata y los destructores y portaaviones de escolta no tienen la potencia de fuego adecuada. Los superaban en armamento. No había ningún arma mayor que los cañones de 127 milímetros en los barcos norteamericanos de la zona. Por la parte japonesa estaba el acorazado Yamato, que iba armado con cañones de 460 milímetros, los más grandes jamás instalados en un barco. Tenían otro acorazado y numerosos cruceros pesados. Hay una diferencia de proporciones mítica. Pero el capitán de uno de los pequeños destructores decide resistir y emplearse a fondo contra todo pronóstico. El capitán de corbeta Ernest E. Evans, al mando del destructor USS Johnston, ordena cargar contra el enemigo. Dio dos opciones, luchar o luchar. Así que dio media vuelta al barco y fue a atacar la armada japonesa. Fue un acto de valentía casi inimaginable. Estos destructores tienen cañones de 127 milímetros, pero también torpedos, que es el arma que espera usar Evans. Por desgracia, el alcance de los torpedos es de solo 8 kilómetros, la mitad de la distancia hasta la flota japonesa. Estaba a unos 15 kilómetros y tenía que ponerse a 8 para que sus torpedos fueran efectivos, porque solo tenían ese alcance. Evans ordena a su pequeño barco ir a toda máquina hacia la flota japonesa. Sabe que le van a disparar, pero pretende zigzaguear para evitar las andanadas. Si consigue acercarse lo suficiente, puede tener un golpe de suerte.
Los demás capitanes toman ejemplo de la intrépida carga de Evans y enseguida otros destructores se unen al ataque. Van a por los japoneses con artillería y torpedos. Van levantando cortinas de humo para ocultar los portaaviones de escolta que van rezagados a 17 o 18 nudos. Los portaaviones de escolta también disparan con sus cañones de 127 milímetros mientras se aprestan a lanzar decenas de aviones y tratan de esquivar los disparos del enemigo. La dotación de los portaaviones de escolta son torpederos Avenger y Wildcats. Los Wildcats son los cazas más antiguos, pero todavía pueden asestar un buen golpe. Los norteamericanos consiguen poner rápidamente en el aire cientos de aviones para hostigar a la flota japonesa. Al frente de los barcos estadounidenses, el capitán de corbeta Evans avanza para tener al enemigo al alcance de sus torpedos. Disparaba con sus pequeños cañones de 127 milímetros que prácticamente rebotaban en las bordas de los enormes barcos que tenían los japoneses, pero apuntaban a las cubiertas y demás. Cuando tiene a tiro al enemigo, Evans dispara un torpedo contra el crucero pesado Kumano. El torpedo atraviesa el mar y minutos después, la proa del crucero japonés saltó por los aires. el crucero Suzuya no tarda en detenerse para ayudar al Kumano. Disparó otro torpedo y también alcanzó y hundió ese barco. Bajo un intenso fuego artillero, ataques de torpedos y con cientos de aviones hostigándolos, el almirante Kurita y sus capitanes están desconcertados. Los japoneses se encuentran confundidos. Creen que son atacados por una fuerza mucho más poderosa. Los cruceros japoneses quedan inutilizados. Los acorazados sufren importantes daños en las superestructuras. Para los japoneses es muy difícil contraatacar de forma coordinada. Maniobraban constantemente para evitar los ataques aéreos, lo que les complicaba apuntar los cañones a los portaaviones Jeeps norteamericanos. La fuerza central japonesa se tambalea como un oso atacado por un enjambre de abejas. Aunque creían que no tenían un rival digno, y así era en cuanto a medios materiales, no fueron capaces de acercarse a los estadounidenses. La supremacía aérea los hostigaba cada vez más, y finalmente el almirante japonés decide que ha tenido suficiente y se marcha. Dijeron al diablo, dieron media vuelta y se largaron de allí. Podían haber hundido los barcos que teníamos allí, pero por alguna razón el almirante ordenó volver a casa. Y eso fue un cambio radical para los norteamericanos. Una liberación repentina que no esperaban conseguir. Por desgracia, el capitán Ernest Evans, el intrépido instigador de la carga norteamericana, no sobrevive a la batalla. Antes de que se retire la fuerza central, los destructores japoneses se acercan al barco de Evans y lo acribillan con su artillería. El USS Johnston se hunde y nadie vuelve a ver al capitán de corbeta Evans. La batalla del Golfo de Leyte acaba con un desastre absoluto para los japoneses. Sus pérdidas incluyen 4 portaaviones, 3 acorazados, 10 cruceros, 11 destructores y casi 14.000 marineros y aviadores. Las pérdidas norteamericanas, por el contrario, son relativamente bajas. Un portaaviones ligero, 2 portaaviones de escolta, 2 destructores de escolta y 1.500 marineros y aviadores. Esto marca la desaparición definitiva de la Marina japonesa. Nunca lograrán hacer nada de forma enérgica para repeler nuevos ataques de la Armada estadounidense. Realmente es el fin de una era. La Marina de Estados Unidos ha eclipsado al ejército que inició un modo de hacer la guerra con portaaviones, cuyo potencial superior nadie había reconocido antes del 7 de diciembre de 1941. Nadie sabía cómo funcionarían los portaaviones. Pearl Harbor fue la primera batalla de su clase y marcó el comienzo de la era de la guerra de portaaviones.
Tras la batalla de Leyte, queda claro que solo hay una armada en el mundo capaz de librar este tipo de guerra, la de Estados Unidos. La batalla del Golfo de Leyte ostenta otro título. Es la mayor confrontación naval de la historia de la humanidad. Una batalla naval de una escala y un tamaño inconcebibles. Y justo en medio está el portaaviones USS Enterprise, el barco que durante un tiempo fue el único portaaviones que teníamos en el Pacífico. El USS Enterprise es el único portaaviones norteamericano que se ha enfrentado a las 3 fuerzas de ataque japonesas. Para un piloto del Enterprise, la lucha en Leyte dura unos días más que para sus compañeros. El comandante Fred Bakutis, el piloto de Hellcat del Enterprise derribado en el mar de Sulu la mañana del 24, permanece 6 días más a la deriva. En mitad de la noche, Bakutis duerme y se despierta con el sonido de motores diésel. Para él es una experiencia terrible, porque podía ser la flota japonesa, una patrullera enemiga o un destructor japonés. En un instante podía ser subido a bordo como prisionero. Pero resultó ser el USS Hardhead, un submarino norteamericano que venía a rescatarlo. El USS Hardhead trasladará a Bakutis a otro submarino con rumbo a Perth, Australia. Desde allí, Bakutis vuela a Pearl Harbor y finalmente se reúne con su escuadrón. La Armada necesita pilotos de caza como Bakutis. El final de la guerra se aproxima y después de perder su flota de portaaviones, los japoneses deben recurrir a los ataques suicidas desde bases terrestres. Los kamikazes representarán la mayor amenaza de toda la guerra para la Marina de Estados Unidos. Para el Enterprise, los kamikazes, el viento divino, serán una catástrofe.